Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Casa del Padre, esta serie llamada Responsabilidades como Hombres. Hoy nos toca ver el tema cómo ser un buen esposo, así que sean todos bienvenidos. Creo que es una serie que va a cambiar nuestros corazones. Es algo que Dios también está hablando firmemente a nosotros, a los hombres de la casa de Dios. Y creo que este momento y esta enseñanza, aunque es muy sencilla, va a ser trascendente para que muchos podamos ser buenos esposos, no solo como una idea, no solo como algo que sabemos que tenemos que hacer, sino como algo que Dios nos mandó a hacer, y que no solo nos mandó a hacer, sino que también nos da las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes esta plática en esta nueva etapa. También los que me conocen saben que llevamos algunos añitos de casados, y creo que he aprendido muy bien el cómo también poder ser un buen esposo. Así que la palabra donde nos vamos a referir en esta tarde es en Colosenses 3:19, y es una frase que yo creo que todos hemos escuchado, pero que tiene una profundidad inmensa, que dice en esta versión que yo encontré, la voy a repetir: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Que esta es un consejo súper práctico de cómo debemos comportarnos como esposos. Creo firmemente que como hombres mexicanos, en su mayoría hemos tenido ejemplos no tan buenos de cómo tratar a sus esposas. Si nos fijamos un poquito más en nuestros antepasados o simplemente en conocidos que tenemos, es muy común escuchar historias de hombres abusadores, maltratadores, de gente o hombres que no solo golpeaban a sus esposas físicamente, sino que también psicológicamente las maltrataban, que las humillaban, en muchos casos las menospreciaban. Y por muchos años en nuestra cultura, no solo en México, sino en todo el mundo, las mujeres nunca tenían realmente un derecho, una oportunidad de opinar, y se volvía como el tema de que te casas, o en algunos años atrás, nuestra cultura era casarte y ser la esposa de un hombre que va a ir a trabajar, pero que tú te vas a quedar haciendo las labores de la casa. No puedes aspirar a nada más porque tienes que atender a tu marido, tienes que atender a tu esposo. Y muchas mujeres por muchos años, por muchas generaciones, se quedaron así sumisas en ese modelo que se tenía. Por otra parte, en la actualidad ha caído en el extremo en el que la mujer ya ahora siente que tiene todos los derechos y todas las libertades, y se han intercambiado los papeles. En muchos casos las mujeres ahora son las que trabajan y los hombres son los que se quedan en casa. Ahora son las mujeres las que proveen y los hombres son los que hacen la limpieza o los quehaceres del hogar. Independientemente de en cuál modelo tú hayas crecido y todo eso, son extremos que, si se va completamente hacia un lado o hacia el otro, hacen que al final del tiempo una relación matrimonial pueda pues caer en un conflicto, ¿no? Porque el modelo principal que Dios nos pone es justo tratar bien a nuestras esposas como vaso más frágil, pero sin caer tampoco en el hecho de que las mujeres sean ahora las que tomen el papel primordial de proveer o de ser como las que lleven el recurso al hogar. Nosotros como creyentes, el modelo está muy claro: amen a sus esposas y no sean duros con ellos. Basado en esto que acabo de decir, que muchos hemos visto ejemplos de cómo hombres maltratan a las mujeres siendo sus esposas y las someten al anonimato por completo, la Biblia nos habla de no ser duros con ellas. Y creo que es algo que, aunque aún en las iglesias no debería pasar, sigue pasando. Conozco muchas personas que todavía siguen viviendo maltrato físico, psicológico en sus casas. Mujeres que tienen talentos y dones increíbles, pero que nunca han sido apoyadas por sus esposos. Y creo que es algo que se debe cambiar. Que si pusiéramos un poquito más de atención en esta frase que hemos leído, en este texto, de que
amemos a nuestras esposas y no seamos duros con ellas, creo que podríamos tener mujeres mucho más felices, matrimonios mucho más exitosos, basados solamente en el hecho de no ser tan duros. Como hombres tenemos la tendencia a ser súper toscos, súper duros y a veces un poco estrictos. Sin embargo, las mujeres tienen una sutileza y nuestras esposas fueron puestas en nuestras manos para protegerlas y para cuidarlas. Entonces, hermanos, hombres, ¿en cuál de estas facetas tú te encuentras? A lo mejor tú pues no has sido un hombre maltratador físicamente, nunca has golpeado a tu esposa, ni en una agresión física. Sin embargo, con tus palabras a lo mejor has herido a tu esposa, aún sabiendo que esas palabras que son fuertes, como inútil, no sirves para nada, de pronto simplemente las dices sin pensarlo, y eso causa una gran herida en el corazón de tu esposa, que aunque luego los días pasen, queda esa fractura ahí, y por muchos años sigues alimentando esas heridas, y se vuelve como algo que al final de cuentas, cuando explota, ya no hay solución. O quizás has sido del otro lado, del extremo, en el que has permitido que pues tu esposa sea la que ella provea en tu hogar, y tú has dejado esa responsabilidad que tienes como proveedor, como hombre de la casa, para tus hijos, para tu esposa, y ella ahora no solo atiende las cosas de la casa, sino que inclusive ahora tiene que trabajar para llevar el pan también a la casa. Entonces, ¿qué hombre estás siendo tú? ¿De qué tipo de hombre? ¿De estos que subyugan a sus esposas, o de los que ahora se sobrecargan todo en ella? Sin embargo, en la Biblia encontramos la historia de Adán y Eva. Creo que todos conocemos esta magnífica historia de los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, y creo que ese era el modelo. Bueno, no creo, sé que ese es el modelo que Dios estableció para que nosotros nos guiáramos. El diseño perfecto. El hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios como un modelo perfecto, y cuando pasa el tiempo, Dios crea su ayuda idónea para que no esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, y crea esa pareja preciosa que también hace complemento con el hombre, y entonces empiezan los dos juntos a ser una misma carne, a caminar juntos, no solo como esposos, sino que también Dios caminaba con ellos. Y ese modelo perfecto en el jardín, en esos lugares preciosos, se viene abajo cuando la mujer cae y el hombre peca, también comen del fruto, y esa historia que ya sabemos. Entonces el pecado entra en la vida de ellos, y no solamente hay una separación entre Dios y el hombre, sino que también surge una fractura entre la mujer y el hombre. Y esa relación que veíamos al principio tan preciosa, tan buena, tan generosa, tan ingenua, inocente y llena de amor, ahora se vuelve una historia fracturada, llena de conflicto, en donde una de las primeras frases que Adán dice cuando se le pregunta qué pasó, dónde estaban y todo eso, Adán dice: la mujer que me diste. Y empezamos a ver ya otro tipo de relación, una en donde a la mujer a lo mejor Adán empieza a acusarla, a hacerla sentir culpable por lo que hizo con el fruto, por comer el fruto prohibido. Y entonces seguramente el corazón de Eva sufría no solo las consecuencias de que había desobedecido ese mandato de no comer el fruto, sino que ahora tenía al hombre dándole ahí como haciéndola sentir mucho más culpable de lo que ya se sentía. Y los que pues estamos casados sabemos que ese tipo de conflictos en una relación pueden pasar mucho tiempo hasta que se arregle. Sin embargo, es muy notorio cómo cuando la relación con Dios se rompe, entonces la relación con tu esposa o con tu pareja empieza a ser difícil, empieza a complicarse de una forma más. Podríamos decir entonces como idea principal que cuando perdemos la relación y la comunión con Dios, por consecuencia también empezamos a tener esa ruptura con nuestras esposas.
y por muchas veces la relación no fluye o no se encuentra se encuentra llena de conflictos, y en los casos más serios pues se llega a la separación o a un divorcio. ¿Cuántos no conocemos a matrimonios que empezaron súper bien, que estaban sirviendo inclusive en la iglesia los dos juntos y era un matrimonio ejemplar y así? Sin embargo, alguno de los dos casos, o muchas veces el hombre descuidó su comunión con el Señor, empezó a alejarse de Él, y cuando empezó a pasar el tiempo, esa separación de la relación con Dios empezó a afectar también en su vida emocional con su esposa. Y al pasar de los tiempos, los conflictos surgieron y terminaron, hasta en el peor de los casos, en alguna separación. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ya hemos visto los conflictos desde nuestro entorno cultural, de cómo los hombres nos hemos comportado por mucho tiempo, cómo también con la actualidad las mujeres han tomado mucha fuerza y muchos hombres han perdido esa autoridad en el hogar. Sin embargo, ¿cuál es el modelo realmente que tenemos para poder ser un buen esposo? ¿Cuál es el nivel que tendríamos que tener? Y yo creo que el estándar es súper alto, porque esta justo la frase el texto que acabamos de decir, es el nivel en donde tendríamos que llegar. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Estamos muy claros que si hay alguien que amó a su iglesia, fue Cristo. Y creo que en esa parte, todos los que estamos en un matrimonio nos sentiríamos como chiquitos comparados con el ejemplo que Cristo nos da de que Él amó a su iglesia. Y muchas veces nosotros, aun cuando amamos con todo nuestro corazón a nuestras esposas, la verdad es que muchas veces no nos sentimos a la altura de ese amor que Cristo tuvo hacia la iglesia. Y eso yo me preguntaba, ¿cómo podríamos hacer? Y me gustaría leer Efesios 5, 25 al 33, que es como la guía perfecta de cómo Cristo amó a su iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Si ponemos atención en las frases que dice este pasaje, Él la purificó lavándola con agua, para presentarla sin mancha, radiante, ni arruga. En esa función, en esa perspectiva, nosotros cómo hemos tratado a nuestras esposas para que se vean radiantes, no solamente materialmente con proveer quizás una buena ropa, una buen calzado, sino que emocionalmente hay muchas mujeres que han perdido el brillo por palabras que los hombres hemos dicho. Y aun cuando a lo mejor podrías proveer todo lo mejor del mundo en marcas y en ciertas condiciones materialmente bien, si tus palabras han sido para someter, para humillar a tu esposa, ese brillo seguramente se nota que se ha perdido. Así que el ejemplo mayor de esto, para que nosotros seamos buenos esposos, o de cómo ser buenos esposos, si pudiera existir un tutorial, está en este texto que acabamos de leer. Por eso, hermanos, amen también a sus esposas como a sí mismo. Esa es la otra parte. Quien no tiene una buena autoestima, un buen concepto de sí, que no se cuida a sí mismo, difícilmente puede cuidar a alguien más, difícilmente puedes tratar bien a alguien más.
Y aunque ahorita solo hemos planteado problemas y situaciones de los que realmente se vive o cada matrimonio vive, el reto es difícil cuando intentas hacerlo en tus propias fuerzas. Es difícil sostener una vida o tratar de ser un buen hombre por tus propios méritos. Quizás tu carácter es bueno y eres tranquilo y eres amable, y el amor que tienes hacia tu esposa te hace intentar ser alguien bien. Sin embargo, la medida que el Señor nos pone como ejemplo de Él amando a su iglesia, solo puede venir por medio de Él. Solo puede venir si Él está en ti, si Él habita en ti, si tienes una relación directa con Él. Entonces, en consecuencia, tu relación con tu esposa va a ser una relación sana, fructífera. Vas a poder dar todos esos frutos que el Señor tiene, de amor, de compasión, de atención, de provisión, hacia tu esposa sin tener ningún problema. Porque como veíamos en el caso de Adán y Eva, mientras ellos tuvieron una relación, él se mantuvo en una relación constante y caminaba con el Señor. Todo era bonito, todo era perfecto. Una vez que el pecado los alejó del Señor, entonces la relación de ellos también se fracturó. Así que la clave del éxito para ser un buen hombre no está solo en los detalles, que son importantes, no solo en las palabras bonitas, que son importantes, no solo en omitir maltratos y algún tipo de violencia, ya sea física o verbal, sino que está en mantener una relación estable, constante, y caminar con el Señor todos los días de nuestras vidas, porque justo ahí es donde viene la esencia del amor. No es imposible ser buenos esposos. Seguramente fallaremos muchas veces, seguramente la regaremos en algunas ocasiones, pero en nuestro corazón debe estar muy claro el hecho de pedir perdón, de cambiar y de tener formas genuinas de demostrar nuestro amor. Así que independientemente de cuál tipo de hombre tú has sido, necesitas mejorar. Tu esposa necesita un mejor hombre. Y de manera personal creo que cuando uno pone su perspectiva en las cosas que ya no son materiales, tu visión respecto al matrimonio y a tu esposa cambia. Cuando ya no solo te enfocas en proveer como un hombre responsable y todo eso que ya sabemos que es parte de nosotros, lo traemos por naturaleza, el proveer, el alimentar, el cuidar, el proteger, sino que ahora tu perspectiva cambia y esas cosas que son materiales ahora son secundarias, porque cuando te das cuenta que el tiempo pasa y que cada día te vas haciendo más viejo y más vieja, que tu esposita que conociste joven y que estaba preciosa ahora ya tiene ciertas arrugas, ciertas canas, te das cuenta que todo aquello material, por lo que muchas veces pusiste en primer lugar eso y no atender a tu esposa, ahora te está cobrando la factura. Quizás muchos ya no tienen a su esposa y desearían tenerla para poder valorarla y comprenderla y amarla y abrazarla. Sin embargo, ya no tienes la oportunidad. A los que sí todavía la tienen y están en una etapa a lo mejor difícil, en un conflicto, e incluso que se ha escuchado en tu casa la palabra divorcio, la palabra separación, este es el momento perfecto para que dejes que Dios vuelva a establecer esa relación primero contigo, y en consecuencia esa relación con tu esposa mejore, esa relación con tus hijos mejore. Cuando uno analiza las cosas que son importantes, las que creías que eran importantes ya no lo son. En nuestro caso, cuando recién estamos por casarnos, nos enteramos que yo tenía una enfermedad fatal, y los problemas y los consejos que nos decía normalmente la gente era: el primer año va a ser un infierno, el primer año en lo que se conocen y todo eso, en la adaptación es difícil y ahí se dan sus golpes y todo así. Sin embargo, nuestra perspectiva como una pareja inicial en el matrimonio había cambiado por completamente tras una noticia tan difícil como la que recibimos. Entonces ahí entendimos que todo lo demás, que las cosas de ponernos de acuerdo, de organizarnos en el hogar, de quién iba a hacer tal cosa, quién iba a hacer lo otro, de cómo lo íbamos a hacer, pasaron a ser segundo plano, y empezamos a disfrutar nuestra relación, el tiempo junto. Hasta la fecha, el tiempo que llevamos casado, siempre yo, que he sido alguien de pronto un poco
duro y que de pronto soy así como medio intenso. En mi casa con mi esposita he tratado de ser el mejor esposo, porque siempre que algo quiere nublar mi comportamiento, siempre que algo quiere tener algo que ver en fracturar la relación con mi esposa, recuerdo aquellos días complicados en los que no importaba nada más que animarnos mutuamente. ¿Y quién o para quién su esposa no ha sido un pilar fundamental en los momentos complicados? Así que yo lo he vivido, yo he tenido el apoyo de mi esposa y estoy muy agradecido con ella. Así que ¿cómo podría yo maltratarla o cómo podría yo oprimirla para que no desarrolle todo lo que Dios le ha dado en su vida? Al contrario, Dios me puso ahí para apoyarla, para animarla, para ser un buen esposo, y no lo podría hacer sin la ayuda de Dios. No podría hacerlo sin la ayuda de Él. Y creo que mientras yo camine cercano al Señor y mientras yo busque mucho de Dios, voy a ser un buen esposo. El día que me aleje seguramente se notará, y Katy seguro me jalará la oreja o algo así, pero se notará que estoy alejándome. Pero mientras yo permanezca en su camino, en su palabra, voy a ser un esposo ejemplar, porque estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, el mejor ejemplo que podríamos seguir. Quizás, vuelvo a repetir, no tuvimos un modelo bueno de esposos en muchos años o en nuestras generaciones anteriores, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia. Tenemos un reto hermoso, difícil, poderoso, pero si nos acercamos a Él, si arreglamos las cosas con Él, nuestra relación con Él camina bien, seguramente vamos a poder ser esposos magníficos, de los que nunca se han visto, de los que son diferentes, de los que son distintos, y seguramente el brillo en nuestras esposas se va a notar. Seguramente van a ser mujeres muy felices de tener esposos que siguen el ejemplo de Cristo. Así que, hermano, si tú estás haciendo las cosas bien, mantente ahí, síguelo haciendo. Pero si has hecho las cosas mal en cualquiera de las etapas que hemos mencionado o en alguna otra, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar el chip y es tiempo de disfrutar lo que verdaderamente es importante. La relación que tienes con tu esposa depende completamente de tu relación con el Señor. Así que ahí donde estás, vamos a tomar un minuto para orar y para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por esta hermosa palabra que encontramos hablada por ti, Señor. Gracias por este reto que nos has puesto como esposos, de ser buenos esposos, Señor. Y no solo ser buenos esposos, sino que nos llevas más allá, Señor. Nos retas más allá a hacerlo como tú lo hiciste con tu iglesia, Señor. Y wow, qué reto tan hermoso. Qué difícil también sería, Señor, hacerlos por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, hoy recurrimos a ti como el centro, Señor, de nuestras vidas, para que tú nos ayudes a tener, Señor, relaciones buenas, Señor, y que podamos ser esos esposos buenos que nuestras esposas necesitan, Señor, y que en ellas se pueda ver un brillo especial, sabiendo que en su casa no tienen a un hombre machista, que no tienen a un opresor, sino que al contrario tienen a alguien, Señor, que camina contigo y que las apoya en todo lo que tú les has dado. Seguramente en nuestra iglesia vamos a ver, Señor, matrimonios fructíferos, prósperos, bendecidos, Señor, porque todo depende de que estemos cerca de ti y que caminemos contigo. Te amamos y te agradecemos por esas mujeres que nos han sostenido en los momentos complicados. Gracias por darnos esposas, Señor, fieles a ti, Señor, fieles a tu casa, fieles a nuestras casas, Señor, que en momentos complicados y aún en momentos en donde muchos hemos, Señor, errado, equivocado, ellas han estado ahí para sostenernos y para animarnos, Señor. Gracias por esas mujeres. Te pedimos que nos ayudes a hacerlas felices, que nos ayudes a ser buenos hombres y que, Señor, en casa de Dios encuentres matrimonios saludables, fructíferos y de mucha bendición. Que a través de nosotros vengan nuevas generaciones de matrimonios, Señor, que se agraden, que tú te agrades de ellos, Señor, y que ellos se
se deleiten en ti, Señor. Muchas gracias. En tu nombre, amado. Amén.